concepto que se llama second hit, que lo conocí a raíz del curso que estoy haciendo con el doctor en la Asociación Argentina del Trauma Ortopédico. Para empezar a hablar de trauma, quisiera mostrarle un estudio de acá de uno de los hospitales de Buenos Aires, donde evaluaban las lesiones vasculares, cosa que los traumatólogos, conozco muy pocos que sepan suturar alguna arteria y de poco calibre. En este hospital de acá del conurbano bonaerense, tenían sobre 46 pacientes, el 82% de las lesiones vasculares eran por arma de fuego, el 4,3% por arma blanca, el 8% por accidentes y el 4% por iatrogenias. Fíjense que el arma de fuego ocupa el 82%. De hecho, en este momento el jefe nuestro tuvo que ir a quirófano porque acaba de llegar o entrar un accidentado de acá del hospital con un tiro. Las heridas cortantes penetrantes producidas en las arterias pueden ser dos tipos. Una por baja velocidad, sobre todo el arma de fuego, donde podemos tener 4 variantes. La laceración tangencial, a la derecha tenemos la sutura lateral, la sección del vaso grueso, que se hace una recesión y una sutura terminal, la sección parcial del vaso pequeño, hasta 4 milímetros, y la sección parcial, pero ya de vaso grueso, donde ahí hay que hacer una sutura a puntos corridos. En cambio, cuando tenemos una herida por desaceleración, que son las de accidentes automovilísticos o de moto, por compresión o proyectil de alta velocidad, directamente hay que hacer una resección amplia, y ahí sí interviene el vascular sí o sí, con un trasplante de vena o colocando una prótesis. Entonces, dijimos que ¿dónde tenemos que tener mayor índice de sospecha? En arma de fuego. Obviamente, si yo le presento esto, uno seguro va a decir, sí, este paciente es susceptible de tener una lesión, pero el quid está cuando tenemos un solo orificio. Tenemos que ir igual a buscar, aunque no veamos un sangrado, a buscarlo porque seguramente hay una lesión. Y si es posible, hacer una arteriografía. El segundo slide que les muestro es en heridas de arma de blanca. Y ahí tenemos que saber diferenciar. Tenemos esto, donde uno puede presumir que no va a haber una lesión importante, que no es esto. Acá seguramente ya tengamos una lesión arterial, y por supuesto, esto que difícilmente, Jessy me está manejando por suerte, no pasan los slides, ahí está. Acá tengamos seguramente una importante lesión vascular. Las heridas de alta energía, como les decía, son las asociadas a politrauma, como este, y donde también en estos tipos de fracturas que nos llegan a nosotros siempre deberíamos buscar lesiones vasculares, como esta. Y por último, en las luxaciones. Una luxación de rodilla, generalmente, tenemos que buscar una lesión de la arteria, que acá en este slide me pareció bárbaro mostrárselas en la imagen de la izquierda, cómo la arteria termina por lacerarse. Y si le hacemos una arteriografía, acá tenemos lo que vamos a encontrar, una ruptura de la arteria poplitea. Para, como traumatólogos, definir si es o no una lesión de vasos, tenemos signos duros, que son los que nos van a indicar isquemia o hemorragia. ¿Cuáles son esos signos duros? Los pulsos ausentes, el sangrado activo, un hematoma pulsátil o expansivo, frémito o soplo. Todos estos son indicadores de que hay una isquemia o una hemorragia. Y los signos de isquemia distal, todos los conocemos: dolor en el miembro, palidez, frialdad, parestesias y parálisis. Cada vez que ingresa alguien, se tilda. Ahí está, a ver, acá está. Entonces, ¿qué hacer con esos signos duros, que son indicativos, como le dije, de isquemia o hemorragias? Está en la bibliografía descrito primero el taponamiento, que puede ser digital, y enseguida hacer la reducción de la luxación o la fractura. Y entonces, si encima persisten los síntomas o el paciente se vuelve inestable, lo que se indica es la exploración quirúrgica inmediata. Entonces, los signos duros
se reduce la luxación o la fractura, y si sigue la lesión o el sangrado, la exploración quirúrgica. ¿Cómo controlamos la hemorragia? Como les decía recién, si hay una compresión local, con el dedo directamente hasta exponer quirúrgicamente la lesión. Pero si es profunda, se busca el vaso, y hay pequeñas, como acá a la izquierda les puse la imagen, pequeñas, muy finas sondas Foley, que se introducen dentro del vaso, se infla el balón, y eso me hace de tapón de la arteria. Y después, como en el de la derecha, en zonas poco accesibles como el cuello, supraclavicular, axila, ingle, directamente suturar la arteria y esperar el vascular. En un paciente en shock no nos es posible determinar lesiones vasculares, el paciente no tiene pulso. Entonces, hasta que no sea revertido este paciente en shock y que el pulso vuelva a las extremidades, no podemos evaluar si hay lesión o no de la arteria. Para eso está el emergentólogo. ¿Cuándo hacer la arteriografía? En pacientes estables con signos duros, como les decía hace un rato, previa a hacer la arteriografía, ya se puede planificar la cirugía. Pero también tenemos signos blandos, como es el pulso asimétrico, el índice ABI, que es el índice tobillo-brazo, que debe ser menor a 0,9. Este índice se compara a la presión arterial media del brazo y del tobillo, y si es menor a 9, se puede hacer una arteriografía porque seguramente tenemos, o es un signo blando, de que hay una lesión arterial. Y por último, en el Doppler disminuido, comparando con el otro lado, el lado lateral, nos está dando la pauta de que tenemos un sangrado o una ruptura de la arteria. Entonces, resumiendo, el tratamiento, como le dije, estabilización ósea, reparación vascular, y si es necesario, la fasciotomía o el tratamiento elegido, ¿no? Siguiendo con el tema de las lesiones graves de miembro, me pareció bueno esta definición del Colegio Americano de Cirugía, que ellos definen como extremidad severamente lesionada a una transferencia de energía, o al aplastamiento del miembro que combina todo, hueso, partes blandas, arterias, venas, tendones y músculos. Como estamos hablando justamente sobre amputaciones traumáticas, quiero explicarles que nosotros nos encontramos con pacientes que son sanos, económicamente activos, y esta es la principal indicación en pacientes jóvenes, las amputaciones traumáticas. Y esto en ese paciente va a generar un cambio radical a futuro. Y entonces como cirujano se nos va a plantear reconstrucción o amputación. Siempre decimos que el cirujano, su experiencia vale más que cualquier criterio objetivo y cualquier score, pero tenemos que eliminar la subjetividad. ¿Por qué? Cuando hay una indicación de amputación, tenemos que saber que hay que amputar sí o sí cuando no es posible la revascularización de ese miembro, cuando hay un riesgo de vida, cuando tenemos nula la función de la extremidad, o cuando de manera indirecta, determine el estado general de ese paciente. La repito, indicación de amputación son estos 4 puntos. Cuando no es posible revascularizarlo, cuando hay riesgo de vida, cuando hay una nula función de la extremidad, y cuando de una manera indirecta determine el estado general del paciente. Desde hace muchos años, ya desde el 87, Howe comenzó a indicarnos con un índice de predicción de la salvación, y después vino el MES de Johansen, el sistema de puntuación de celebridad en el 90 de Johnson, en fin, en el 94 Nipros. El que más se usa y el que está extendido en todo el mundo es el MES, que data del 1990. El MES divide en 4, acá lo tenemos en castellano, o en 4 categorías. En el A, y le da un puntaje, que es lesión ósea, de partes blandas, baja, mediana, alta energía. El B, que corresponde a la isquemia, con pulso reducido, sin pulso, o el miembro frío. Shock y edad, que va de 30 a 50 y de 50 en adelante. A ver qué pasó acá. El MES, como yo les mostraba recién, tiene una puntuación. A cada categoría le adjudica un puntaje. Si ese MES nos da mayor a 7, se sugiere la amputación. Pero como empecé la charla diciéndole, los scores son para nosotros un complemento. No supera la experiencia y el juicio del cirujano.
Y por último, les voy a hablar del control del daño, que el control del daño es un concepto con metas a cumplir en el paciente politraumatizado. ¿Cuáles son esas metas a cumplir? El adecuado manejo inicial del control del paciente politraumatizado, el ABCD. La estabilizar fracturas tempranamente es otro de las metas a seguir, la disminución de la respuesta inflamatoria, y por último, evitar o disminuir el second hit o, como les voy a mostrar, la segunda respuesta inflamatoria. Los objetivos de esta pequeña charla es explicar la importancia, de acá quisiera que todos nos llevemos este concepto, la importancia de la respuesta inflamatoria en el trauma. Es importantísimo. Saber también seleccionar el manejo adecuado. Puede ser un tratamiento temprano definitivo o el control del daño con su fisiología, que ahora vamos a detallarlo. Luego las fases del control del daño, y por último les voy a mostrar algunos casos clínicos para que veamos cómo se aplican. Hace muchos años empezó, en el año 80, 89, Johnson, y ellos hacían un tratamiento definitivo cuando ingresaba el paciente. Hacían grandes cirugías de 6, 7 horas, muy complejas para politraumatismos severos, reducían luxaciones, fracturas, y salían diciéndole al familiar, fue un éxito, pero al poco tiempo el paciente sucumbía. ¿Qué sucedía? Había una respuesta inflamatoria sistémica, un síndrome de distrés respiratorio, y una falla multiorgánica que llevaba al paciente a la muerte. Entonces, en los años 90, un doctor llamado Rotondo, en la Universidad de Pensilvania, él era cirujano general, comienza a pensar que lo más beneficioso era el control del daño, que era un procedimiento abreviado para un paciente crítico, donde él quería un control del sangrado, el control de la contaminación, buscaba restaurar la fisiología, y pasaba a terapia intensiva, para que luego, en un segundo tiempo, lograra la reconstrucción. Este doctor, le repito, era un cirujano abdominal, entonces lo usaba mucho en traumas penetrantes. Él hacía una cirugía primaria de packing, sobre todo en hígado, y luego iba, como les decía recién, a una cirugía secundaria, una vez que ya los humores del paciente estaban estabilizados. En los 90, Smith, con Gianoudis, se plantearon los efectos de la misma respuesta inflamatoria en el trauma, y eso se identifica los efectos fisiológicos en el enclavamiento medular, y lo denominaron second hit. A raíz de, ya les comento, esto son los años 90. Papet, un gran cirujano, traumatólogo, emergentólogo también, en los 90, comienza con tratamiento a los politraumatizados, con el control del daño, y les hacía una cirugía primaria, consistía en una fijación externa, tanto de los huesos largos como la pelvis. El paciente pasaba a UTI, y en una segunda cirugía hacía la conversión final y definitiva una vez que el paciente estaba en condiciones. ¿Cuáles son los objetivos del control del daño? Disminuir el segundo impacto, el second hit, el control de las hemorragias y la estabilización ósea. No es la reducción definitiva, es estabilización ósea, que ese foco no tenga movilidad. Le repito, disminuir la pérdida hemática, el estímulo de la respuesta inflamatoria, y esto nos lleva también a un menor tiempo quirúrgico, previniendo la trombosis, la embolia grasa, el síndrome de distrés respiratorio, la falla multiorgánica y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Papet es uno de los grandes maestros del trauma en el mundo. ¿Y por qué se nos complica entonces si nosotros hacemos todo bien? Por estas 4 cosas. Por mala evaluación inicial del paciente, creer que teníamos un paciente y era un paciente inestable, por haber hecho una inadecuada resucitación, por una mala toma de decisiones, seguro, y por un mal manejo de los tiempos. Esta es una curva donde vemos el paciente que tiene un accidente, inmediato, entre las 0 y las 6 horas, muere por estas 3 causas: la lesión del sistema nervioso central, la vía aérea y por exsanguinación. Luego, en la tercera, a la derecha, es la curva tardía, donde el paciente fallece por un síndrome de distrés respiratorio y una falla multiorgánica. Nosotros, como traumatólogos, vamos a trabajar en esta curva, donde
de las 6, hora 6 a la hora 24, vamos a tener una ventana donde podemos hacer lo que le llamamos el control del daño, y generalmente nos encontramos con un paciente que está hipovolémico, ¿no? Y estas coordenadas nos sirven para que entendamos por qué y cómo se hace la respuesta sistémica. El paciente ingresa acá, en el showroom, con un traumatismo, un politraumatismo, y el organismo hace una respuesta inflamatoria, a la cual se contrapone una respuesta contrarregulatoria inflamatoria, que si uno lo deja sin mayores inconvenientes, sin abordarlo, el paciente generalmente llega a este punto donde tiene una recuperación. Pero fíjense en toda esta bibliografía, Papet, Chanowdy, Norris, ellos determinaron los beneficios de colocar o estabilizar tutores externos en fracturas de huesos largos. Todo cirujano que ha alguna vez estabilizado un hueso largo, una fractura, en un showroom, y luego lo va a ver a terapia AUTI, se da cuenta realmente lo bien que le ha hecho a ese paciente habiendo estabilizado la fractura, ¿no? Pero ¿qué pasa? Teníamos la respuesta inflamatoria del organismo y la contrarrespuesta. Y en este lugar entra el traumatólogo y por no haber evaluado al paciente, no haber evaluado la mala resucitación que tuvo, comienza a hacerle directamente no un control del daño, sino una estabilización definitiva. Por lo tanto, nosotros le generamos el second hit que lo lleva a la muerte. ¿Por qué lo lleva a la muerte? Por estos factores proinflamatorios. Déficit de oxígeno, una hipotermia, una inadecuada reanimación, un paciente que está sangrando y una cirugía prolongada. ¿Y dónde se da todo esto? Generalmente acá, en el quirófano. Entonces somos nosotros los que le estamos produciendo esto. El segundo impacto o second hits. La escuela de Hannover, en Alemania, describen bien los 5, o lo clasifican, las 5 condiciones para la indicación del control del daño. El estado de hipovolemia, la coagulación, la temperatura, las partes blandas y la estrategia quirúrgica. Y en este cuadro, con estos 5 ítems que les relaté, dividen a los pacientes en 4 categorías: estable, límite, inestables y extrema gravedad. Cada uno tiene un parámetro: déficit, el lactato, medida de sangre, tensión arterial, plaquetas, en fin, la cirugía definitiva. Y es fácil. En los estables, obviamente, podemos hacer un tratamiento temprano efectivo. Podemos colocarle una osteosíntesis, un endomedular. En la de extrema gravedad, a nadie se le ocurriría, a un paciente que está en una acidosis severa, con una tensión arterial de 50, 60, unas plaquetas 70.000, o que tiene una coagulopatía, hacerle algo. Este paciente es de extrema gravedad. El X se nos va a cuestionar en estos 2 pacientes. ¿A quién beneficiamos? ¿En el límite o los inestables? Y entonces, ¿quién se beneficia? Esta es la triada de la muerte que todos conocemos: acidosis, hipotermia y coagulopatía. Estos pacientes se van a beneficiar con el control del daño. También se van a beneficiar los pacientes con una cirugía mayor de 90 minutos, con un requerimiento transfuncional de más de 10 unidades y con un traumatismo pulmonar. Le repito, estamos hablando de control del daño. A un paciente que ingresa al showroom con estos valores, control del daño. Nunca pensemos en hacerle un tratamiento temprano efectivo. Eso quedará para una segunda cirugía. ¿Y qué métodos usamos? Estabilización mecánica. ¿A qué le llamamos estabilización mecánica? Un fijador externo sería el gold standard. O una cincha pélvica, si el paciente tiene, como en este caso, una fractura a libro abierto. O una férula. ¿Qué necesito? Lo que le decía recién, esto. No necesito un intensificador de imágenes porque no voy a hacer una reducción anatómica, ni siquiera que me quede totalmente reducido. Esto es justamente para que no tenga movimiento el foco. Y el control del daño lo podemos dividir en 4 fases. La primera
que es donde tengo el paciente con hipotermia, hipopsia. La segunda fase, donde ahí sí voy a trabajar, el traumatólogo ingresa entre las 3 horas y, como les decía hoy, 6 horas hasta 24. La tercera fase, donde está la hiperinflamación, y acá tengo que tener cuidado con el second look, porque acá realmente algunos debridan. Y por último, la cuarta, que ahora les voy a mostrar, donde se hace la reconstrucción definitiva. Entonces, la primera fase, hablamos del procedimiento de salvar vidas, el ATLS que todos conocemos. La segunda fase, ahí sí, ingresamos nosotros con el control de hemorragia, la fijación externa, control de contaminación, la primera debridación, el control de la isquemia y, si es necesario, la fasciotomía. Acá se lo había mostrado en la fase anterior. La tercera, donde está la resucitación secundaria, que aquí se produce el second look. Cuidado, acá el paciente está saliendo del proceso inflamatorio. Acá tiene una como dice en el slide, inflamación. Si nosotros lo invadimos, seguramente esto termina mal. Y por último, la última fase, que acá sí está descrito, que podemos abordarlo y colocar o una placa, o un clavo no medular, o el tratamiento que nosotros querramos para hacer la definitiva. ¿Cuáles son las ventajas de usar un tratamiento de control del daño? La reducción de la respuesta inflamatoria aguda. Y además es rápido. Esto se hace en el showroom en 5 minutos. Obviamente tenemos que tener un paciente estable, porque después podemos pasar a la segunda etapa, cuando ya tenemos un paciente mucho más estable, como les decía, y tenemos la ortopedia, el anestesista, y podemos hacer la cirugía definitiva en una segunda etapa. Siguiendo con las ventajas, disminuye el control del daño, la intensidad del second hit, no aumenta las complicaciones en la cirugía de reconversión, la bibliografía esto lo deja muy claro, como son la infección, la pseudoartrosis o la conservación viciosa, disminuyen con el control del daño. Hay un artículo acá de Giannobili, donde ellos en el recambio, ahí está, no me salía la palabra, el recambio del fijador externo, lo hacen antes de las 2 semanas, como dice aquí, antes de las 2 semanas, y con eso lograron tener una disminución muy importante de todas las complicaciones de la cirugía. Papet, en este trabajo, nos comenta que reduce el tiempo de asistencia respiratoria mecánica, reduce el tiempo en terapia intensiva, reduce la mortalidad e incluso también la duración de la cirugía. Todo gracias al control del daño. Y vamos a darle algunos casos para que vayan viendo dónde se puede utilizar este tratamiento. Control del daño o, como les decía hoy, tratamiento temprano definitivo. Este es un paciente femenino, 18 años, deportista profesional, accidente de esquí, un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimientos, tenía casco y tenía dolor costal. Las radiografías, fractura de fémur, fractura de tibia y fractura de muñeca. Pero si ustedes ven los valores, no veo, salvo los 34 grados de temperatura, es un paciente estable. Y esto de la temperatura a veces está por verse porque normalmente un paciente que pasa del showroom al quirófano está destapado, así que esto no me preocupaba. Se le hizo, o se optó por directamente ir a un tratamiento temprano efectivo. O sea, del showroom pasó al quirófano y se le colocaron los osteosíntesis en tibia, en muñeca, y el paciente anduvo perfecto. No es este caso de esta mujer de 40 años, 39, con un accidente automovilístico de 12 horas de evolución, sin traumatismo de tórax, pero ya ingresa con una tensión arterial un poco hipotensa, plaquetas en 90.000, o sea, con plaquetas bajas, hipotérmica y acidótica. Entonces este paciente se la lleva al quirófano y se empieza a hacer la osteosíntesis. En un momento se termina la osteosíntesis del fémur y el anestesista le dice, muchachos, estamos empezando a tener problemas, la paciente empieza a desaturar, no podemos seguir, así que dejamos la cirugía para más adelante.
esta es la paciente, entonces se le hace, acá se le había hecho la osteosíntesis, en el otro miembro se coloca un tutor externo, y entonces tenemos una disyuntiva. Primero, en el fémur hicimos el control del daño, y ahora dejamos para un segundo plano, una segunda cirugía, el tratamiento, perdón, en la primera osteosíntesis hicimos el tratamiento temprano efectivo, y el control del daño lo dejamos para la segunda. Pero y acá en el medio tenemos lo que se puede, o se lo llama también tratamiento apropiado temprano, que es tratar de colocar una material de osteosíntesis transitorio para después, en un segundo plano, en un segundo tiempo, cuando el paciente esté recuperado, ya lograr la cirugía definitiva. Papet también, estudiando en el Injury la evolución de estos pacientes, comenta que el equilibrio entre el control del daño inmediato, el control del daño y el tratamiento temprano efectivo, se le llama tratamiento apropiado temprano, que es un estadio intermedio entre ambos. Pero para eso hay que saber elegir bien al paciente, y el paciente tiene que tener una adecuada resucitación. ¿Cuándo utilizar el control del daño? En fracturas de fémur, en fracturas de tórax, o en traumatismo de tórax, con lesiones de fémur, en traumatismo de cráneo, en lesiones complejas de los miembros, y en lesiones del anillo pélvico con hemorragias sanguinantes. Esto es Papet, en el 2000, que hace estas consideraciones. En las fracturas de fémur, ya la bibliografía mundial está claro que disminuye, cuando uno lo estabiliza, la mortalidad, el tiempo en RM, la internación en terapia, la incidencia de las infecciones, el uso de narcóticos, las compresiones trombóticas, en fin, todo lo que nosotros sabemos que nos va a brindar una estabilización de una fractura de hueso largo. Tenemos este caso, donde en 41 casos, usando este índice, que es de 1 a 75, el ISS. El ISS, para los que no lo saben, es una escala que se calcula sumando el cuadrado de las 3 lesiones con la puntuación del ICE, más altas. O sea, en 3 regiones corporales distintas van sumando el cuadrado del ICE. El ICE es una escala que puntúa las lesiones de forma individual y las clasifica de 1 a 6. 1 leve y 6 mortal. En estos 41 casos le hacen el control de daño y lograron bajar la mortalidad, bajar las complicaciones, y la conversión se usó rápidamente. Esta mujer, 48 años, un accidente de la vía pública con contusión pulmonar bilateral, tenemos hipotensa, una frecuencia de 100, acidótica, como ven acá, 7,1, a nadie se le ocurriría directamente colocar un clavo endomedular o una osteosíntesis. A esta mujer se le hizo control del daño. Tenía fractura bilateral de los 2 fémures, control de tibia, se le coloca tutores externos, pasa a terapia, y luego a los 8 días se le pudo reconvertir definitivamente a placa y a los endomedulares. Traumatismo de tórax, en general, cursan también con fractura de huesos largos. Si ven este caso acá, este paciente, sin ser especialista en pulmón, vemos que están velados prácticamente los 2 campos, y el paciente tenía esta fractura. La bibliografía dice que la necesidad es absoluta para estabilizarla, que hay que colocar un tutor lo más rápido posible, y en un trabajo acá de Nowotski describen que los clavos producen una mayor agresión y pasan de un paciente estable a uno inestable. En este trabajo, también de la Injury, nos demuestra que cuando tenemos un traumatismo de tórax más huesos largos, al estabilizar los huesos largos, los trastornos pulmonares bajaban a más del 3%. Miren la importancia que era estabilizar los huesos largos. Este paciente, 36 años, con contusión pulmonar, aquí lo vemos, polifracturas, sin pérdida de conocimiento,
Perdón, se fue la pantalla. ¿Cómo lo usamos? A ver. Ahí. Ahí. Estábamos acá. Tenemos algunos problemitas por la compu. Este paciente nadie le colocaría un clavo endomedular o una osteosíntesis. Por eso se le logra estabilizar todos los huesos largos y después, a los 8 o 10 días, se puede reconvertir. Traumatismo de cráneo, no hay mucha bibliografía, pero lo que pude rescatar de fractura de huesos largos en traumatismo de cráneo es que cuando tenemos una escala de Glasgow, pacientes de 14 a 15, se debe hacer el tratamiento de control del daño. Perdón, el tratamiento temprano efectivo. Y con un Glasgow menor de 13, control de daño y a terapia intensiva. En este trabajo, también del Journal, habla de que el control del daño inmediato produce reducción de derrame cerebral, disminución de la hipertensión endocraniana y disminución de la isquemia cerebral. Siguiendo con los huesos largos del traumatismo de cráneo, es urgente la fijación de huesos largos para disminuir, como le decía yo, el edema cerebral, que es el gran problema de estos pacientes que los lleva a la muerte. Estos pacientes van a estar mucho tiempo en una terapia intensiva o en un cuarto, por lo tanto, cuando nosotros le colocamos un tutor, le estamos permitiendo después poder hacer una buena rehabilitación al kinesiólogo. A esta mujer, con un edema cerebral importante, con un Glasgow de 8, se le hizo un control de daño, y luego se le recombinó a los 10 días directamente a osteosíntesis. Y por último, las lesiones del anillo pélvico asociadas a hemorragias exsanguinantes. Tenemos que saber que las hemorragias exsanguinantes de pelvis nos dan un 50 o un 60% de mortalidad. Por eso la clave en este tipo de fracturas es reconocer rápidamente y tratar de controlar la hemorragia retroperitoneal. Estos pacientes todos tienen un 95% de shock hipovolémico. Entonces tenemos que tratar de ubicar el sangrado. Si es externo, bueno, va a ser fácil porque o con la mano o con una gasa lo podemos llegar a obliterar. Pero si es interno, tenemos que procurar esto. Saber si es la hemorragia en el tórax, en la cavidad peritoneal, en el retroperitoneo o en una fractura de los miembros. Si nosotros vemos que tratamos de dilucidar que no es ni en el tórax y hemos excluido que el sangrado es abdominal, y si el paciente sigue inestable, seguramente la fractura de pelvis es la que nos está dando todo este sangrado. Y todos sabemos que una fractura de pelvis aumenta el diámetro pelviano, y ese diámetro pelviano aumenta de forma exponencial el volumen pelviano. ¿Hasta cuánto? Hasta 5 litros. La pelvis nos puede llegar a llevar los 5 litros de la volemia total del organismo y el paciente muere por exsanguinación. Por eso, urgente, en una lesión de pelvis inestable, tenemos que tener férulas pelvianas, fijación externa, el clamp, una fijación interna, hacer un packing, o lo que fuera, pero tenemos que evitar este sangrado. Fíjese, en este paciente, con esta pelvis a libro abierto, solamente con una cincha pélvica o con una sábana, logramos reducir la pelvis y evitar el sangrado. La cincha pélvica no es el gold standard, pero no es no invasiva, lo que le dije recién, reduce el volumen pelviano, es simple, rápido, económico y nos da acceso al abdomen. Este es el gold standard, un fijador externo, que también es simple, es rápido, controla el sangrado tanto de los huesos como el sangrado venoso, permite la movilización, nos permite al cirujano hacer una laparotomía y el manejo definitivo de alguna de las fracturas como vemos acá. Paciente masculino, 23 años, moto versus auto, con TEC pérdida de conocimiento, neumotórax bilateral y una frecuencia de 45.
este paciente está en shock. Acá tiene la pelvis abierta y fíjense cómo pudimos resolverlo temporalmente solamente con una sábana y la bibliografía que lo avala. Luego, una vez que el paciente estuvo en condiciones, se le hizo la osteosíntesis que correspondía. Por último, ¿cuándo convertir? Ese es el quid de la cuestión. Quiero que graben esto. Entre el 5º y el 10º día. Hay una ventana, nosotros habíamos hablado que entre el 1 y el 4º día de ingreso, el paciente está con una hiper respuesta inflamatoria. Se genera entre el 5 y el 10º día esta ventanita. Acá podemos intervenir. Y si no, después vamos a tener que esperar entre la segunda y la tercera semana para evitar el segundo golpe. Papet, como yo le dije varias veces, fue uno de los que más estudió. ¿Qué pasaba con el second hit? Bueno, había una respuesta inflamatoria, como venimos hablando desde hoy, de interleuquina 1, 6, el interferón y todos los humores que nosotros estudiamos habitualmente y que intervienen en la respuesta inflamatoria. Hoy en día, con estudios objetivos, podemos llegar a saber qué paciente tenemos en las manos y entonces no ir directamente a intervenir y lograr el second hit, sino que esperarlo, tenerlo en terapia intensiva con el control de daño, y luego, una vez que se revierte todo esto que es la respuesta superinflamatoria, poder convertirlo definitivamente. Para concluir, el gold standard es la estabilización temprana de los huesos largos, sea con cualquiera de los métodos. El control del daño, como les decía recién, el tratamiento temprano efectivo, todo, o el tratamiento apropiado temprano. Todo esto va a beneficiarnos para que el paciente podamos sacarlo adelante. No hacer lo que hacíamos hace 20 o 30 años atrás, que a todo paciente que había en la guardia nos abalanzábamos, hacíamos denodados esfuerzos para colocar, estabilizar y fijar toda la fractura, y el paciente lamentablemente fallecía. Tenemos que limitar la respuesta inflamatoria. Es importante saber, como decía recién, qué paciente tenemos. Comprender en qué lesiones aplicar el control del daño y saber que las cirugías definitivas las debemos hacer del 5º al 10º día, y si no, esperar esa ventana y después de la segunda o tercera semana del shock.